Chapter 7. If Life 07. Excalibur. Tercer movimiento por aquellos que comieron del fruto del conocimiento. Para un par de jóvenes demonios, encontrarse con uno de los lugartenientes del gobernador general de Grigori sería una sentencia firmada de muerte, mirasen por donde mirasen. Simplemente terminarían reducidos a simples partículas de polvo siendo llevadas por el viento. El problema es que este ángel caído, cuyo poder podría compararse con uno de los 4 grandes Maos de esta generación, estaba simplemente sentado disfrutando de un delicioso parfight con una expresión de ensoñación. Sí, mi estimado lector, el gran y poderoso Cocabiel, verdugo de incontables legiones de ángeles y demonios, exterminador de naciones completas y terror de innumerables razas sobrenaturales. Estaba sentado muy tranquilamente, frente a un aterrorizado Issei y a un Arabel que hacía todo lo imposible por no desmayarse del miedo. Muchachos, tranquilícense por favor. Cocabiel habló muy tranquilamente mientras volvía a probar un bocado de su parfight. ¿Acaso no es de su agrado el local? Issei miró con cierto nerviosismo a su alrededor. Ciertamente el local donde se encontraban no parecía ser muy ostentoso, pero sí irradiaba un agradable ambiente hogareño. Lo que sí descolocaba un poco era ver a las meseras disfrazadas como personajes de animes muy famosos y de moda. Como se vería Rabel disfrazada de FTT rosa, el castaño agitó la cabeza tratando de ignorar la imagen mental que se formó en su mente. ¿Issei-san, pensaste algo indebido? Rabel miraba con cierta desconfianza al chico que tenía al lado. ¿Yo cómo crees? El chico portador del Boosted-Jar negaba con la cabeza. Ja. Rabel-chan, son imaginaciones tuyas. Cocabiel miró tranquilamente la interacción entre los dos demonios, parecía complacido con la escena que presenciaba. Una vez terminado su postre, solicitó a una de las meseras que le trajera un té para continuar con la conversación. Es raro ver a una demonio de clase alta ser tan amigable con su sirviente. Las palabras de Cocabiel sonaron sinceras, llamando la atención de sus dos invitados. En la antigüedad no era muy común este tipo de relaciones. ¿Nunca te has preguntado por qué? Ambos jóvenes se quedaron callados. Dios nos designó roles muy específicos y prácticamente tallados en piedra. Los ángeles debemos profesar todas las virtudes establecidas, mientras que los demonios deben de ser lo completamente opuestos y dejarse llevar por toda y cada una de las tentaciones conocidas. Cocabiel miró a la ventana del lugar muy pensativo. Los ángeles éramos bastante perfectos, sin ningún pecado al nacer y con el desconocimiento del mal. Los demonios nacían llenos de pecados pero sin conocer el bien. El ángel caído mantuvo un breve silencio antes de continuar. Entonces, padre sintió que algo le faltaba al mundo y creó a los primeros hombres, Adam y Lilith. Cocabiel rió un poco recordando un mal chiste. Lilith fue un fracaso total y no tardó mucho en expulsarla del jardín del Edén. Entonces aprendió de su error y trajo a Eva. Claro, era su segunda vez, pero eso no evitó que también tuviera sus fallas. El lugarteniente descansó su cabeza en una de sus manos. ¿Quién iba a imaginar que ella sería la causa de que mis más jóvenes hermanos terminarían expulsados? Conocemos esa historia, se atrevió a interrumpir Issei, sacando una sonrisa al ángel caído. Comieron del fruto prohibido. Exactamente, del árbol del conocimiento. Cocabiel miraba fijamente a sus invitados, y entonces aprendieron que era el bien y mal. Ambos demonios no entendían a los que Cocabiel se refería con esta vieja historia. Para Issei parecía raro escuchar lo que consideró un viejo cuento, a pesar que el padre de Irina y la chica misma mantenía un cierto respeto a esas enseñanzas. Pero ¿qué pasaba con el ángel caído frente a él? Entonces todos los ángeles y nuestro padre volcamos la atención a nuestros hermanos exiliados. Por un momento sentimos pena y lástima por ellos, ya que al conocer el mal se dedicarían en cuerpo y en alma a profesarlo. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa que no fue así? El caído sonrió complacido. Fue gracias a que sabían que era el mal, podían juzgar y cuestionarse todas sus acciones. Entonces nos demostraron que podían hacer el bien. O nuestro padre estaba tan complacido. Pero uno de mis hermanos mayores sintió celos y decidió que ustedes eran una falla, y que él podía hacer un mejor trabajo, y así fue como su arrogancia lo hizo caer. El primer Mao, Rabel comentaba quedamente, mientras Cocabiel asentía, era originalmente un ángel caído. Claro que sí, pero se sumergió tanto en su odio que prácticamente borró todo vestigio de su anterior ser. El hombre sorbió un poco del líquido en su taza, pero basta de historia. Lo que me compete aquí es saber qué tanto saben del hurto de los fragmentos. ¿A qué se refiere? Issei se tensó un poco mientras que pasaba a un modo alerta. No entendemos.
Me refiero, ¿qué tanto les ha dicho Fred del plan? Cocabiel sonreía bastante tranquilo, desde que le dije que Dios estaba muerto se la ha pasado diciéndolo a todo el mundo. El caído negaba con la cabeza ante las acciones del renegado. Le he dicho que sin pruebas no siempre le iban a creer, ya ves esa exorcista anglicana le dio su merecido, gracias a Dios que lo hizo. Irina se cayó del sofá en donde estaba retozando, sacando una mirada curiosa tanto de Lefay como Zenobia al verla retorcerse del dolor. Todo el lugar se llenó de un silencio sepulcral, tanto Issei como Ravel no sabían cómo reaccionar ante la bomba que uno de los líderes de Grigori le había soltado tan casualmente. Dios estaba muerto, pero ¿desde cuándo había ocurrido eso? Si había muerto como era el mundo, continuaba su curso normal como si nada. Entonces, como intuyendo sus pensamientos, Cocabiel continuó con su charla. Michael tomó el lugar de nuestro padre tras su muerte. Cocabiel llamó nuevamente a la mesera para que le rellenaran la taza de té. El sistema se mantiene intacto hasta cierto punto. Los milagros, las oraciones y los exorcismos funcionan como si nada pasara. Entonces, ¿de qué plan hablas? Issei sonó un poco perturbado, a lo que el cadre de Grigori solamente negó con la cabeza. Creo que esta vez fui yo quien hablé de más. Una vez más el ángel caído rió por lo bajo. No importa mucho que se enteren antes de tiempo. Planeo reiniciar la guerra de las tres facciones, o más bien planeaba. ¿Qué? Ravel palideció ante esa declaración. ¿Cómo puede intentar algo así? Vaya, parece que por fin te animaste a hablar. Cocabiel posó su mirada en la Fenix. Planeaba reiniciar la guerra, pero ocurrió una desviación en los cálculos. El caído bebía un poco. Rias Gremori fue obligada a permanecer en el inframundo por órdenes de su esposo, algo que considero inoportuno. El hombre bajó su taza y miró fijamente al exterior, asesinándola a ella y a la hermana menor de Serafall. Hubiese conseguido mi objetivo, pero por desgracia es imposible ahora, soltando un suspiro de decepción. Prosiguió con su declaración. Entonces Fred llegó con una idea bastante revolucionaria: ¿por qué no incluir a una cuarta facción? ¿Cuarta facción? Ambos jóvenes demonios repitieron al unísono. La más grande y numerosa que existe. El ángel alzó sus manos para enfatizar su punto, pero también la más débil de todas. Con una capacidad bélica sin precedentes, tú, Oudo Issei, perteneciste originalmente a ella. ¿Te refieres a la? Issei tragó en seco ante las palabras de Cocabiel. Humanidad. Exactamente, Sekiryutei. El ángel se recargó en su asiento sonriendo complacido. Imagina cuán destructiva, frenética, caótica y gloriosa guerra nos brindarían los humanos. 2 veces lo han hecho en su historia. Han demostrado su propia capacidad de destrucción. Mis jóvenes hermanos, divididos por nimiedades como patrias, fronteras, lenguaje, culturas y razas. Cocabiel se tallaba el pelo extasiado. Solo piensen cuando tengan un enemigo en común, uno con el cual se vean obligados a unirse bajo un mismo objetivo, creando dispositivos con la misma capacidad destructiva que Sircets Solamia, por supuesto, ejércitos completos con maquinaria que iguala nuestras capacidades innatas y su increíble capacidad de adaptación llamado evolución, y la mejor arma que poseen, su conocimiento y aprendizaje. Pero no esperarás que formen alianza con alguna otra facción. Ravel estaba horrorizada con las palabras de Cocabiel, como los ángeles del cielo. Ese el meollo del asunto, pequeña Fénix. Cocabiel se acercó peligrosamente al rostro de la chica. Cuando se enteren que su dios al que tanto le rezan, imploran, suplican y alaban está muerto y sepultado, esa vil mentira haría que desconfíen de ellos y la iglesia colapsaría al perder masivamente creyentes y seguidores. ¿Sabías que los ángeles en el cielo necesitan que los humanos crean en ellos para poder seguir existiendo? Y no olvidemos a los demonios o a mis hermanos caídos, somos considerados sus enemigos naturales por la misma iglesia que les hizo creer eso. Buah, ja. El ángel se alejó de golpe. Y dime una cosa pequeña, ¿qué crees que pase con los demonios reencarnados? ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que se rebelen? Originalmente humanos, con familias humanas, amantes, padres, hijos. ¿Crees que ellos se atreverían a matarlos, solo porque un demonio se los ordene? Tomemos un ejemplo a nuestro Sekiryutei aquí presente, muerto por un ángel caído, revivido por un demonio. Aun si deseaba seguir viviendo, fue en contra de su voluntad, atándolo a una eternidad de esclavitud. Cocabiel sonreía ante la expresión de tristeza y conflicto que tenía el rostro de Ravel. Gran parte de los caídos de mi facción son mestizos de padres o madres humanos. Cuento con que nos traicionen y traten de aliarse con los humanos, solo para ser traicionados por la misma otra vez. ¿Qué pasará entonces con las otras facciones? Ravel estaba entrando en pánico, como la nórdica o la olímpica. Esa sería la cereza de este pastel, pequeña. Cocabiel se mantenía complacido. Al final, ¿quién sería exterminado por quién? ¿Nosotros por la humanidad o la humanidad por nosotros?
No me importa el resultado sino todo lo que conlleva conseguirlo. El trío se mantuvo un rato en silencio, Cocabiel manteniendo su sonrisa, mientras que los dos demonios habían perdido toda esperanza, si es que tuvieron alguna en un principio. Las manos de Ravel temblaban frenéticamente, no sabía qué hacer o decir, sentía que cualquier argumento sería aplastado por la lógica retorcida del lugarteniente de Grigori. Entonces sintió como Issei gentilmente tomaba su mano con la suya, la chica volteó para mirarle fijamente, había algo en su expresión, determinación o esperanza. ¿Por qué nos estás diciendo todo esto? Issei habló con firmeza por primera vez en toda la conversación, ¿qué ganas tú con que nosotros sepamos todo tu plan? Vaya, Sekiryutei, te has vuelto muy perspicaz. Cocabiel miró con burla al joven frente a él, simplemente quiero que intenten detenerme y ver cómo fracasan, quiero aplastar la esperanza y ver la desesperación en sus ojos, no solo de ustedes, sino de todos los líderes de las facciones, ver arrodillados a Sircex, Serafall, Adjuka y Afalbium, que Michael, Rafael y Uriel miren cómo su querida hermana Gabriel caiga del cielo por la tristeza de no haber podido hacer nada por su querida humanidad, sé que Azazel, Barakiel y Shemazai no intentarán nada en mi contra a menos que obtengan algo de ello. El hombre llevó una mano al rostro tratando de ocultar su gozo, no me interesa la dominación, ni la aniquilación, me interesa el fragor de la batalla, la sangre que se derrama, la adrenalina de enfrentar a un adversario a muerte y todo lo que aquello relacionado con el simple hecho de luchar, pero... El ángel calló por unos instantes pensando, mirando frente a él. Y después empezó a reír quedamente, entonces se inclinó un poco en la mesa. Si logras saciar mi sed, Cocabiel miró con interés a Issei, tal vez desista de mi plan y los deje en paz. ¿Te refieres a? Issei iba a decir algo pero el ángel caído se lo prohibió, entiendo. Bueno, par de tortolos, me retiro, fue agradable su compañía. Cocabiel se paró de la mesa tranquilamente, no se preocupen por la cuenta, yo pago. Solo tengo una pregunta más, Ravel habló con firmeza y valor, ¿cómo hiciste para que Arthur Pendragon te ayudase? Eso fue obra de Fred y de Excalibur Ruler, el ángel caído se alejaba lentamente, a veces ese tipo es un genio. Ambos se quedaron en un silencio bastante incómodo. Issei estaba muy pensativo ante la corta conversación que sostuvieron con Cocabiel, prácticamente estaban contra la pared, sabían su plan. Pero cómo lo ejecutaría y cuándo, y sobre todo cómo haría para involucrar a toda la humanidad y convertirlos en un enemigo en común. Otro pensamiento pasó por su mente, ¿él sería capaz de enfrentarse a sus antiguos congéneres? Si Cocabiel obtuviera éxito aún en el peor de los casos, no se sentía capaz de traicionar a Ravel. Ella al igual que él estaba metida en este juego cruel donde eran simples peones de la mente retorcida del cadre de Grigori, volcó su atención a la chica a su lado, pudo notar cómo lloraba en silencio, las palabras de Cocabiel tenían un mayor peso en ella, a pesar de ser un demonio de sangre pura. Había nacido en una época muy pacífica y si tuviera que compararla con él mismo, diría que ambos son demasiado jóvenes para ese tipo de situación. Haciendo lo más lógico posible, el chico acunó al pequeña Fénix en su pecho, permitiéndolo que llorara y que liberara su frustración. Saliendo del local, ambos caminaron en silencio, bastante preocupados por las terribles revelaciones que había acontecido. Sacando su celular hizo algo prácticamente inesperado, revisó su lista de contactos y buscó a la única persona que pudiera ayudarlos, el tono demarcado sonó y pronto se estableció la conexión de la llamada telefónica. Sona Kaichou, Issei dio una respiración profunda antes de continuar, necesitamos hablar. Era la primera vez que la orgullosa Sona necesitó de alguien para tranquilizar a sus nervios, ella usualmente perdía los estribos por las excentricidades de su hermana mayor que casi siempre lo superaba con el apoyo de su séquito. Pero al escuchar lo que Issei y Ravel le dijeron casi cayó en un ataque de pánico, fue gracias al Sekiryutei quien actuó de manera correcta que evitó que la siempre tranquila y calculadora heredera de los Sitri actuara imprudentemente, ella nunca diría que el abrazo de un chico fuese suficiente para sentirse segura y protegida. Una vez calmada y sentada en una de las bancas del parque en el cual la citaron para contarle su descubrimiento, comenzó a pensar con más claridad, ahora que conocían el verdadero objetivo del robo de los fragmentos, debían seguir el curso de acción más lógico. Avisar sobre los planes de Cocabiel a cualquiera de los 4 Maus y esperar una respuesta. El problema era que eso era lo que el cadre esperaba que hicieran, y con eso su plan tendría éxito. Ahora si no hacían nada como quiera, él tendría éxito porque involucraría a la humanidad. Sona llevó su mano al rostro, el cual presentaba un semblante de preocupación y una terrible jaqueca. En su mano estaba su celular prendido y solo necesitaba pulsar el botón de llamado para invocar a su hermana mayor y desatar el infierno en la tierra.
Se vio tentada a hacerlo, pero Issei lentamente le quitó el teléfono y lo guardó en el bolsillo de su camisa. Tan mal se sentía que ni siquiera protestó ante tal violación de su espacio personal. Gracias, Yodou, la heredera de los Citri habló muy quedamente, devuélvemelo cuanto creas conveniente, a lo que el chico asintió lentamente. La presidenta del consejo miró a la ama del Sekiryutei, quien estaba con un ánimo igual al de ella, siendo ambas similares en muchos aspectos. Sabían de antemano las historias de la guerra de facciones, ambas contadas por sus abuelos y padres. Aunque parecían cuentos muy lejanos, ahora los tenían a la vuelta de la esquina y tal vez no se sentían preparadas para un suceso igual. Algo mismo sucedía con Issei, aún recordaba cómo su abuelo contaba historias de la Segunda Guerra Mundial, a veces lo hacía con mucho ánimo, pero cuando empezaba a recordar a sus amigos caídos su expresión cambiaba a una de tristeza. Las últimas palabras de Cocabiel estaban presentes en su memoria. Si logras saciar mi sed, tal vez desista de mi plan y los deje en paz. El chico se sentó en medio de las dos demonios de sangre pura, no advirtió cuando ambas se acercaron hacia él buscando un poco de consuelo. Debemos decirles a los demás, habló Issei mientras ambas chicas asintieron, tenemos que pensar en algo y evitar que tenga éxito. Tienes razón, Issei, lo hablaremos en la escuela mañana. Sona se levantó de la banca sin mucho ánimo, creo que hoy no dormiré mucho. La presidenta se detuvo un momento, mi celular puedes dármelo cuando nos reunamos. Claro que sí, Kaichou, el castaño contestó amablemente, mientras comenzaba a acariciar la cabeza de Rabel. Nos vemos mañana. La pelinegra hizo una leve reverencia antes de retirarse a su hogar. Pasaron varias horas y el sol empezaba a ocultarse en el horizonte. Ninguno de los dos había pronunciado palabra alguna. Fue entonces cuando Rabel se animó a hablar. Issei-san, ¿tú odias haber sido reencarnado como demonio? La joven rubia dijo con un tono de tristeza, me refiero a lo que decía Cocabiel. Es una pregunta un tanto difícil. Issei suspiró un poco antes de continuar, estaba más preocupado por morir virgen. Ryasbu no, Ryasan me revivió porque le era útil. El joven miró su mano izquierda, no me importaba mucho en ese entonces, solo quería ver sus pechos al aire, rascándose la nariz un poco avergonzado continuó, después ocurrió lo de Riser y te convertiste en mi ama. Rabel bajó un poco la mirada, si tuviera que darte una respuesta no me arrepiento de ser lo que soy. Ya veo, Issei-san, Rabel miraba al suelo con mucha atención. Si Cocabiel obtuviera éxito, la joven Phoenix no terminó de decir lo que quería porque Issei le tomó del rostro y le acercó al suyo. Jamás te traicionaría. La expresión en el rostro de Issei era de determinación pura, no importa si toda la humanidad se vuelve mi enemigo, tampoco importa solo porque eres mi ama, escúchame, jamás te traicionaría porque sería traicionar a mi propio corazón. Gracias, Issei. Rabel sonreía aliviada ante las palabras del joven frente a ella, no sabes cuánto ansiaba escuchar esas palabras. De nada, el chico sonrió abiertamente, ya se está haciendo tarde y me preocupan las demás. Ambos jóvenes partieron rumbo al departamento de la Phoenix, a sabiendas del enorme peso que ahora posaban en sus hombros. La única duda que tenían ambos, si tendrían el suficiente valor y poder para encarar tan difícil prueba. Cuando llegaron al departamento se encontraron con la escena más bizarra que sus jóvenes vidas pudiesen presenciar. En una esquina hecha completamente un ovillo, en una de las esquinas se encontraba Shinobi Cuarta, por otro lado Lefai y Elaine se encontraban mirando sin mucho interés la escena, pero la que llamaba más la atención era Irina, quien extrañamente se encontraba sonrojada y respirando con fuerza. Vamos Shinobi-chan una vez más. La caballero de Rabel se acercaba lentamente a la pobre Shinobi, ya sabes lo que dicen la práctica hace al maestro. La sonrisa y el aura que desprendía la antigua exorcista era desconcertante. Aléjate de mi sucubo. Shinobi se encogía más en la esquina, no puedo creer que me hayas convencido para tal barbarie. Oh Shinobi-chan. Irina la chica se acercó peligrosamente a su ex compañera, si bien que lo disfrutaste, fu. Ese es el problema. Shinobi enrojeció bastante al recordar, Issei-sama. Rabel-sama. Por favor aléjenla de mí. Ambos demonios sintieron como una gota de sudor recorrió su cara. Shinobi tenía una cara de damisela indefensa bastante pronunciada. ¿Qué había pasado con la valiente y gallarda exorcista enviada por la iglesia? Issei fijó su mirada en Elaine, quien estaba completamente tranquila bebiendo del té en compañía de la joven maga Lefai. Elaine-san, la sirvienta de la casa Pendragon, fijó su mirada en el Sekiryutei. ¿Sabe qué ocurrió aquí?
Sí, Issei-sama, el castaño dio un respingo ante el honorífico. Cuando desperté encontré a Irina-san retozando en el sofá mirando la televisión, creo que era un anime. La mujer llevó su dedo índice al mentón, y uno bastante viejo. Parece que miró algo que llamó su atención y se levantó de repente, y fue en busca de Shinobi-san. El Aine sorbió un poco de su té, no le di mucha importancia y decidí hacer galletas junto con Lefai-sama. Lefai sonrió y le dio un poco de té a Issei, quien le agradeció. De repente escuchamos bastante alboroto saliendo de una de las habitaciones y vimos como Shinobi-san salió bastante alterada e Irina-san la persiguió por unos minutos. Entonces ustedes llegaron. Gracias, Elaine-san. Issei entonces fijó su mirada en la televisión descubriendo la causa del alboroto. Irina-chan, no me digas que intentaste eso con Shinobi-chan. Ravel miró hacia donde su peón señalaba. Fue entonces su rostro alcanzó nuevas tonalidades de rojo, y no solo eso, parte de sus llamas se manifestaron levemente. Alarmada se interpuso entre ambas portadoras de fragmentos de Excalibur. Irina-san. No, la chica tartamudeaba dada su evidente vergüenza. Debes practicar bondaje con Shinobi-san. Pero es un buen ataque, miren, Mimi puede hacerlo. La espada sagrada se transformó de acuerdo a los deseos de su dueña, son hilos bastante resistentes. Pero no es motivo para que lo hagas con ella. Ravel refutó las palabras de su sirviente, la puedes lastimar. Resulta que Sheno-chan es masoquista. La caballero sonrió bastante satisfecha, y creo que me gusta molestarla, ya tuve suficiente con una reina del S&M, el Sekiryutei levantó a Irina como si de un gato se tratase. Basta de juegos. La mirada de Issei resultó bastante intimidante, haciendo que su amiga asintiera frenéticamente. Todos se habían quedado callados ante el repentino cambio del ambiente. Ahora era Irina la que temblaba en la esquina. Por un instante sintió como si estuviese frente a un verdadero dragón a punto de ser devorada, pero se tranquilizó un poco cuando Issei volvía a ser el mismo. Juro que pensé que me comería, gracias a Dios, Ak. La recién demonio reencarnada se agarró la cabeza adolorida. Jódete, Irina insultó por lo bajo. Bueno, dígame cómo les fue, par de novios. Todos los miembros de la habitación miraron desconcertados los repentinos cambios de humor de la caballero de Ravel. La misma Fennec se preguntaba qué había pasado para tanta bipolaridad que presentaba la antigua exorcista anglicana. Cuando tuviera oportunidad le preguntaría a Adjuka Belzebub. Bueno, no fue una cita formal, se apresuró a hablar Ravel bastante avergonzada, pero tuvimos un contratiempo. ¿Qué clase de contratiempo? Preguntaba Irina con bastante curiosidad. ¿No había habitaciones disponibles en el hotel? Irina-san. La reprendió rápidamente Shinobi, quien estaba más repuesta. No digas esas cosas. Aguafiestas, la portadora de Mimik hizo un puchero. ¿Entonces qué fue? Nos encontramos con un ángel caído. Issei habló con bastante seriedad, más precisamente Cocabiel. Todos en la habitación enmudecieron ante la identidad de la persona con la que se encontraron Issei y Ravel. Lo peor vino después cuando estos mismos le revelaron sus futuros planes y sobre qué dios de la Biblia llevaba tiempo muerto. Shinobi estaba bastante perturbada por tal revelación, pero se mantuvo firme. Elaine y Lefai se encontraban bien ya que ellas tenían otras clase de creencias, mientras que todas las miradas se centraron en Irina. Es una verdadera mierda, Irina dijo con cierta ironía. Ese bastardo tenía razón. Bueno, eso explica bastantes cosas. La chica se levantó y se puso frente a la ventana. A Sara la excomulgaron por esa estupidez. Vaya que los viejos bastardos del Vaticano están bastante paranoicos, que se jodan entonces. Irina, la voz del Sekiryutei sonaba bastante preocupada. Sé que es difícil asimilarlo por tus creencias. ¿Sabes, Issei? Tal vez si no fuese ya una demonio me hubiese afectado. La joven ojivioleta miraba con cierta tristeza, pero cuando me sentí traicionada por la iglesia dejó de importarme muchas cosas. La portadora de Mimik se acercó hasta donde estaba el Sekiryutei, posando su cabeza en el pecho de este. Sentir que tus ideales están equivocados, ahogarte en la desesperación y ver cómo te pisotean las esperanzas no es algo lindo. Siento rabia. Irina apretó sus puños mientras dejaba correr sus lágrimas. Rabia por ser tan ilusa. Depositar mi fe en algo tan malogrado y manipulado. Issei comenzó a acariciar el cabello de su amiga de la infancia, pero siento rabia contra Freed Seijzen y Cocabiel por tener un objetivo tan retorcido. Todos bajaron la mirada ante las palabras de la portadora de Mimik. No podemos permitir que ganen, no podemos. Tienes razón, Irina-san. Ravel tomó una de las manos de su caballero. Tienes mucha razón, aún tenemos una oportunidad. ¿A qué te refieres, Ravel-chan? Irina miró fijamente a su ahora ama. ¿Hay algo más? Sí, al parecer que Arthur Pendragon está siendo controlado. La Fennex miró hacia las dos magas. Es posible ponerlo de nuestro lado.
Los rostros de Elaine y Levi se iluminaron con alegría y alivio. El joven heredero de los Pendragon estaba actuando en contra de su voluntad. Ambas mujeres asintieron ante las palabras de la joven rubia y apostarían todo ante esa pequeña oportunidad. Zenobia guardó silencio todo el tiempo y posó su mirada en la miembro del clan Fénix. Ravel-sama, tengo un favor que pedirle. Zenobia habló bastante decidida mientras todos le miraron expectantes. Es precipitado, pero he tomado una decisión. Al día siguiente todos los miembros del club de ocultismo y el consejo estudiantil se encontraban en la sala del consejo dentro de la academia. Issei amablemente devolvió su celular a la presidenta del consejo. Lo más extraño era que tanto Irina y Zenobia portaban ya el uniforme de la academia, como medida para pasar inadvertidas ante los estudiantes. Ahora era el turno de Sona de explicarles la situación a su séquito de sirvientes. Para fortuna de ellos, las noticias con respecto a Dios se la tomaron bastante bien. Entonces, ¿qué hacemos, Kaichou? El semblante de Meguri estaba lleno de preocupación. ¿Pedimos ayuda a su hermana? Pensé en eso toda la noche. Sona se ajustó los lentes mientras se recargaba en su asiento. Lo mejor es avisarle a alguien más para que nos pueda aconsejar. ¿Y en quién pensó Sona-san? Ravel miraba seriamente a la heredera de los Citri. ¿No se referirá a la administradora oficial? Exactamente, Fénix-san, me refiero a Rías. Sona sonrió ante la deducción de su similar. Aunque tú tienes el poder para tomar decisiones, ella es la legítima dueña y debe de estar enterada. Y siéndote sincera, quiero joderla un poco. Todos miraron con cierta duda a las palabras de Sona. Oh, vamos, Ravel. Estamos frente al comienzo de una nueva guerra, jugándonos el cuello ante un oponente de proporciones épicas, y ella debe de estar dándose la gran vida en el inframundo. Pero Nil-sama, no creo que lo permita. Ravel tenía un tic nervioso en el ojo ante la innegable verdad. Él es demasiado autoritario. ¿Eso crees? Sona miró su celular mientras encontraba lo que buscaba. Mira esto muy bien. Los ojos de la pequeña se posaron en la pantalla del celular. Pasaron unos minutos cuando de pronto la temperatura de la habitación comenzó a elevarse rápidamente. Pronto las alas de fuego de Ravel aparecieron en su espalda. De repente se dio la vuelta y hundió su cara en el pecho de Issei, haciendo que todos estuvieran curiosos a lo que vio Ravel en la pantalla. La chica Fénix alzó su pulgar sin despegar su cara del pecho de su peón. Sona sonreía triunfante ante la reacción de la pequeña Ravel. Teniendo su aprobación, Sona usó el marcado rápido para llamar a su mejor amiga. Hola, Rías, ¿estás ocupada? Sona sonreía malvadamente ante lo que escuchaba en el auricular de su teléfono. Necesito que vengas inmediatamente a la Academia de Kuo para tratar un asunto de extrema importancia. La Citria sentía con la cabeza mientras hacía una mueca. Dile que tienes la aprobación de una de los Maous y todo resuelto. Por cierto, trae a tu séquito, los vamos a necesitar. Sona miró con alivio a la ventana, mientras sonreía ampliamente. Todos se mantuvieron expectantes cuando apareció el círculo de la casa Gremory en medio de la sala del consejo. La primera en aparecer fue Rías Gremory, seguida de su séquito de sirvientes, quienes miraron con sorpresa hacia donde estaba Yodo Issei. Issei-san. La primera en acercarse fue Asia Argento, quien alegremente abrazó al Sekiryu-tei. Te extrañé bastante. Issei se tensó un poco preocupado. No sabía si devolverle el abrazo a la portadora del Builig de Alin. Mirando hacia un lado, el joven divisó a Ravel, quien asintió dándole su aprobación. Yo también te extrañé, Asia. El Sekiryu-tei correspondió el abrazo efusivamente. Veo que te encuentras bien. Sí, Issei-san. La chica se entristeció un poco. Me hubiese gustado que estuvieses con nosotros. No te preocupes, Asia. Algún día. El chico sonrió amablemente, haciendo sonrojar a la antigua monja. Lentamente el resto de los ex compañeros de Issei se fue acercando para saludar a su amigo. Issei-senpai, la pequeña Koneko habló en su usual tono neutro, has cambiado mucho. Y tú sigues igual. El Sekiryu-tei acarició la cabeza de la pequeña Nekomata haciéndola sonrojar. Yodou-kun, es una lástima no tenerte cerca. Kiba sonreía como siempre, pareces más fuerte. Y yo estoy contento de tenerte lejos. Issei tenía un tic en el ojo. Mi ama me ha entrenado bien. ¿A qué se debió eso, Issei-kun? ¿A qué no se acercaba peligrosamente a su antiguo Kouai? Tal vez algún entrenamiento extenuante y doloroso. Nada de eso, Akino-san. Los ojos de Issei miraron fijamente a la sacerdotisa, haciendo que diera un paso hacia atrás asustada. Simplemente soy un hombre nuevo y tomado, eso es todo. El desconcierto ante las palabras de Issei se hizo evidente en el rostro de todos los miembros del séquito de Rías. Había ciertas dudas en cuanto al extraño comportamiento del Sekiryu-tei, pero obtendrían su respuesta de manera inmediata. Vaya, Issei, veo que Ravel ha hecho un excelente trabajo contigo. Rías se acercó bastante complacida con su antiguo peón. Es impresionante tu cambio.
Muchas gracias, Rías-sama. El rostro de Rías tomó una expresión de sorpresa ante el extraño honorífico usado. Me honra con sus palabras. El joven se arrodilló frente a su antigua dueña seguida de Irina y Xenovia. ¿Veo nuevos rostros de quienes se tratan? Preguntaba inocentemente hacia al resto de los que estaban presentes. Shidou Irina, la portadora de Mimi, contestaba cortésmente, caballero de Ravel Fenix y primer amante de Issei. Eso último lo dijo en tono de broma. Xenovia cuarta, ahora era el turno de la Peli Azul, recién reencarnada como Torre de Ravel Fenix ante la difícil situación que se viene encima. Rías Miro sorprendía la declaración de ambas muchachas y había cierto grado de curiosidad naciendo dentro de ella. Por primera vez se sentía molesta ante tales muestras de respeto por su persona y volvió su atención a su amiga Sona, ignorando completamente al resto. Está bien, Sona. Rías se acercó un poco molesta al escritorio de la presidenta del consejo. Exijo que me digas lo que pasa. Siéntate entonces porque será una larga charla. Sona sonreía complacida ante su amiga. ¿Te apetece un juego de ajedrez? El juego comenzaba y la charla que le seguía fue bastante fluida. Sona dio los pormenores del asunto con respecto al plan de Cocabiel. La joven Citri omitió ciertos detalles para poder seguir con un plan que había trazado la noche anterior y ciertamente quería joder a su amiga de la infancia. La expresión en el rostro de la esposa de Riser era bastante perturbador. Nunca se imaginó el increíble atolladero en el que se encontraban todos los demonios de la ciudad de Kuo. Volteó a mirar a Ravel, quien simplemente desviaba la mirada un poco avergonzada. Rías negó con la cabeza, entonces miró a sus tres sirvientes. Issei, Irina y Xenovia. Ya conocía el potencial del Sekir Yutei. Era una verdadera lástima que su esposo fuese demasiado paranoico y le castigara con el exilio, pero ella ya estaba a unos cuantos pasos de revocar el castigo, pero ahora tal vez era imposible. De Irina y Xenovia sabía prácticamente nada, y desconocía que tan especiales eran para formar parte de la corte de Ravel. Rías, Sona hablaba pero la aludida no le contestaba. Rías Gremori. La pelirroja dio un respingo sorprendida. ¿Y bien? ¿Y bien qué? La joven Gremori miró confundida a su amiga de la infancia. ¿Sobre qué quieres de hable? Me refiero a todo esto. Sona se levantó de golpes de su asiento. ¿Cuál es tu maldita opinión? En pocas palabras, ¿estás bien hundidos en este problema? Rías miraba sorprendida el desplante de la siempre calmada Sona Citri. ¿Pero en qué juego yo en todo esto? Muy simple, querida amiga, quiero que intercambies piezas con Ravel. Sona sonreía calmadamente, en específico tu reina y tu alfil. Rías se levantó de golpe ante la absurda petición de Sona. Para ella era algo imperdonable y estuvo a punto de protestar. Cuando la mirada de la joven Citri le hizo detenerse de golpe, se vio cohibida ante la determinación en los ojos de Sona. ¿Por qué me lo pides? Rías estaba hecha una furia internamente, haciéndolo evidente con el aura que despedía. ¿Sabes lo que significan para mí? Lo sé. Sona se mantenía impasible, pero hizo lo mismo que Rías. Pero lo que está en juego es mayor que ese inútil orgullo tuyo y te seré sincera, lo hago más por Issei que por ti. Rías se sorprendió de repente ante las palabras de Sona. Si tenemos oportunidad en todo esto es reforzando nuestras fuerzas, ¿a qué no es una buena opción para eso? Y no hablemos de Asia con su Sacred Gear. Sona miraba con firmeza a los ojos azules de Rías. Quiero sobrevivir, Rías, por eso te estoy pidiendo lo imposible. Pero no puedo hacer eso. La pelirroja estaba dudando bastante. ¿Por qué no me pides otra cosa como llamar a mi hermano? Porque eso es lo que Cocabiel quiere. Sona tomó del cuello de la blusa de Rías. Yo quisiera pedirle a Nee-sama que venga, pero ¿sabes algo? No puedo. Ambas amigas se miraron fijamente. Es hora de cobrarme el favor, Rías Gremori. La joven pelirroja asintió ante las palabras de Sona, por muy doloroso que fuese. Ella prácticamente no podía hacer nada, cumpliendo con un matrimonio y las estúpidas demandas del inútil de su esposo. Si la guerra estallaba, ella se encontraría segura dentro de su mansión y con ella el resto de su séquito. Pero ¿qué pasaba con Issei? Él estaba obligado a ser la primera línea de defensa. ¿Y cómo reaccionarían todos con la noticia de su muerte? Por otro lado estaba Ravel, quien a pesar de todo ahora era parte de su familia, por muy pedante que fuese su esposo Riser, los padres de este. Sus otros hermanos mayores y sus familias hacían más pasable el tiempo dentro de la mansión Fenix. Rías se levantó de su asiento y se acercó a Ravel bastante seria. Por un instante deseó abofetearla por todo, pero sabía muy en el fondo que ella también era víctima de las maquinaciones del cadre de Grigori. Una vez frente a frente, Rías dio un enorme suspiro, alzó su mano derrotada solicitando las piezas del juego de Ravel. Akeno y Asia a partir de ahora le pertenecen a Ravel Fenix. Continuará.